Hello, good morning. This is teacher Jacob. This video is for 7th grade. Today we're going to study grammar class. Alright, today we are going to study page 68. Okay, so pay attention to that. One moment, just a moment, because I need your attention. One moment. So today we're going to study page 68. It is about grammar class. Don't forget, it's mandatory to write the date. Today is July 6th. So necessary you write July 6th, okay? Here is mandatory to write because it's like it's like an obligation, because later you need to give me all the pages completed. I mean, you complete all the pages and then you have to show me. All right, something else. Okay, so in this class it's going to be in English and also it's going to be in Spanish. Pay attention to that. Remember, if you don't understand, you can repeat, or we can repeat this class in virtual class. So, teacher, I don't understand, and then we have the option to repeat and practice again the topic. All right, so let's do it. Let's practice a little bit where we have a study. All right, let's go. So let's go. Remember, this class is also in Spanish. Okay, so let me explain to you in Spanish. Hoy vamos a hacer una clase de gramática. Las clases de gramática vamos a tratar de hacerla en español también, ¿ok? Las dos idiomas, both languages. Importante, colocar la fecha en el libro o en el cuaderno. Los que no tengan libro pues tienen que desarrollar una copia, una foto, y desarrollan en el cuaderno tal y como dicen los ejercicios. Con ustedes vamos a desarrollar los ejercicios 1, 2, 3 and 4. Four exercises. 1, 2, 3, 4. 4 ejercicios vamos a hacer de la página 68. Let's go. Vamos de una vez al punto. Go, let's go. Pay attention. La gramática nos va a enseñar a escribir bien. Básico de la gramática también es aprender reglas. Entonces estas reglas son, digamos que muy comunes, y hay que aprenderlas para poder como entender un poco la gramática. Entonces vamos a hablar hoy de algo que se llama gerunds or infinitives. Entonces, primero miremos qué es un gerund. Gerund, en términos generales, para nuestro español, quiere decir la terminación ing, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta ing. ¿Listo? En algunas ocasiones esto es la terminación endo, ando. Pero hoy no vamos a ver la terminación endo o ando. Hoy no vamos a ver eso, por eso necesito que coloquen mucha atención. Hoy vamos a ver la diferencia entre el gerundio ing, que ya no significa endo, ando, sino que significa igualito, infinitive. ¿Qué es infinitive? Infinitive, infinitivo, es cuando el verbo no se conjuga. Correr, saltar, dormir, ese es el verbo, digamos, neutral o cero o infinitivo, que no queda conjugado. Entonces, los verbos en infinitivo en términos prácticos van con la palabra to. Entonces, por ejemplo, escribir, to write.
Pues para que diga escribir tiene que tener la palabra to write, escribir. ¿Qué quiere decir también eso? Hoy vamos a ver gerund and infinitive. Quiere decir que en inglés existen dos formas de indicar infinitivo. Una es con la palabra to write y la otra, la número dos, es colocando el ing. Entonces, para decir aquí escribir, aquí diríamos escribir también. Aunque más adelante vamos a entender que el ing a veces algunos verbos los cambia a sustantivos. Pero ese no es el tema de hoy. Lo que quiero decir es que este ing es igual que el to. ¿Sí? O sea, el verbo aquí dice escribir y aquí también dice escribir. Y vamos a ver el por qué aquí dice escribir, writing. Si es diferente, vea que la escritura es, aquí termina en ing, aquí no. Aquí es to, con la palabra to antes del verbo. Hablar, to speak. Escribir, to write. Pensar, to think. Entonces, existen unos verbos modales o unas excepciones a la regla. Vamos a colocarlo más como de esa forma. En inglés se llaman pattern verbs. Son 5. Bueno, son 5 no, son más. Pero vamos con ustedes vamos a mirar solamente los más utilizados. Vamos a utilizar la palabra love, la palabra enjoy, la palabra go, la palabra like, la palabra no, sino los verbos, perdón, like, y el verbo, no aparece acá, pero coloquémosle el verbo hate o start. Entonces, insisto que hay más verbos, pero hoy vamos a ver estos 5 verbos que son como los más utilizados. ¿Sí? Love, amar. Recuerde que love significa amar o también significa gustar. Enjoy, disfrutar o gozar. Go, el verbo ir, y like, gustar. Start, empezar. Estos verbos, una regla dice que después de estos verbos, el otro verbo que sigue acá, después de love, tiene que tener ing. Entonces, por eso aquí está escribiendo. Writing. I love writing. She enjoys writing. Entonces, dice que estos verbos son especiales y que el verbo que sigue debe tener ing. Esa es como la regla. ¿Por qué? Porque estos verbos son verbos modales o verbos especiales. Esa es la regla. Y aquí ya no significa endo o ando. Aquí ya significa infinitivo. Si ven que aquí ya no es endo ando, ¿por qué no es endo ando? Porque aquí antes del ing, o antes del verbo que tenga ing, hay un verbo especial, cualquiera de estos. ¿Sí? Hay más, pero vamos a ver solamente esos 5. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí sí se utiliza cualquier pronombre. Entonces veamos el pronombre she. Entonces, she, y coloco la palabra enjoys, le agrego una S porque es tercera persona. Quiere decir que el verbo que sigue acá debe tener ing. She enjoys reading a lot. A ella le gusta o disfruta leer. Vea que aquí ya no dice leyendo, sino leer. ¿Por qué? Porque este es un verbo modelo o excepcional, que llamamos en inglés. Entonces hay que aprendernos aquí estos verbos para poderle colocar ing al siguiente verbo y que no signifique endo, ando. ¿Listo?
A ver, vamos a repetir otro verbo. El verbo go. You go. You go playing soccer. Tú vas, y aquí no iría jugando, sino tú vas a jugar. Este es ing, vea que esto ya no es endo ando, porque el verbo de acá es go, porque está dentro de estos 5 verbos especiales. Entonces, llamémosle a estos verbos especiales, o en inglés le llamamos pattern verbs. Entonces, la regla es que ya no significa ing porque está antes del ing hay un verbo modelo, uno de esos. Entonces, no sé si quedó claro digamos, la regla de hoy. Uno, entender que el gerundio es endo ando, pero en este caso ya no vamos a tomar el gerundio, sino vamos a dejarlo en infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Cuando tiene un verbo con el to. Por ejemplo, en términos prácticos, el to, para que diga aquí to write, la oración tiene que estar en pasado. Entonces, she wrote a letter, ella escribió una carta, she wrote a letter. Aquí hay unos ejemplos más concretos. Ella quiso escribir. She wanted to write. ¿Sí? Para que quede infinitivo. She wanted to write. Bueno, no sé si quedó claro lo del ing, que ya no significa endo ando. Si ven que aquí ya no es infinitivo, aquí ya iría escribir. Aquí ya no es escribiendo, sino escribir. A ver, veamos otra vez. Ella le gusta leer mucho, él va a jugar fútbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un verbo modal, vamos a utilizar el infinitivo. Digamos que la primera fue para el ing, que ya no es endo ando, aprendiéndonos estos verbos. Ahora vamos a ver el infinitivo. El infinitivo, en términos prácticos, lo vamos a usar para las oraciones en pasado. Entonces vamos a ver una oración en pasado. A ver, veamos acá. Recuerde que usted puede ponerle pause. Bueno, seguimos. El infinitivo en términos prácticos es cuando la oración está en pasado. No necesariamente, pero generalmente son las oraciones en pasado. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo she y aparece la palabra, el verbo en pasado, wanted, porque este es ed, ella quiso, entonces el verbo que sigue acá debe tener la palabra to. Ella quiso escribir, she wanted to write. ¿Sí ven? Oraciones en pasado, colocamos la palabra to. Entonces, generalmente el infinitivo to lo vamos a utilizar para las oraciones en pasado. ¿Sí? Past tense. No necesariamente, pero en términos generales. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la unidad, que aprendamos a utilizar las oraciones en pasado, en infinitivo y el otro ing. Entonces, por ejemplo, si este fuera con ing, con gerundio, entonces sería en presente. She likes, tercera persona, writing. Entonces coloqué aquí ing porque este es un verbo modelo. Este es un verbo de los 5 que estaban allá. Y aquí coloqué to porque la oración está en pasado. Aquí dice escribir y aquí también dice escribir. ¿Sí? No sé si fui claro. El infinitivo lo usamos para las oraciones en pasado. Ella quiso escribir una carta, a letter. Y aquí en presente, ella le gusta escribir. Aquí dice escribir y aquí también dice escribir.
esta oración está en presente, este ing ya no es endo, ando, porque la oración está en presente y lleva un verbo modelo, ¿sí? O un verbo seccional. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda me avisan para la clase virtual. Hay que completar la página a 68 ejercicios del 1 al 4. Ok, bye bye, teacher Jacob. Bye bye.